Joven mesera. Habla francés con fluidez, multimillonario queda impresionado y deja una nota. Jimena Méndez limpiaba las mesas del pequeño café en el centro de la Ciudad de México cuando sus manos comenzaron a temblar. El hombre distinguido de cabello canoso y traje impecable acababa de atender una llamada en francés, y ella había comprendido cada palabra de la conversación empresarial que lo había dejado visiblemente irritado. Fue entonces cuando cometió el error que cambiaría su vida para siempre. Sin poder controlarse, susurró en voz baja una sugerencia en francés perfecto sobre la ley laboral francesa que podría resolver exactamente el problema que el hombre enfrentaba con su empresa en París. El empresario se quedó helado en medio de la llamada, sus ojos azules fijándose en ella con una expresión de total asombro. ¿Cómo una simple mesera de café podía saber la solución a un estancamiento legal que sus abogados no habían logrado resolver en semanas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Jimena sintió la sangre huir de su rostro al darse cuenta de lo que había hecho. Rápidamente bajó la cabeza y siguió limpiando las mesas, fingiendo que nada había pasado. Pero era demasiado tarde. El hombre había terminado la llamada y la observaba con una intensidad que la hacía sentirse completamente expuesta. «¿Puedes repetir lo que acabas de decir?», preguntó él en español, pero con un acento que ella no logró identificar por completo. «Lo siento, señor, no dije nada», mintió Jimena evitando su mirada. El empresario se levantó lentamente, guardó el teléfono en el bolsillo interior del saco y caminó hacia ella. Jimena notó que llevaba un reloj de alta gama y unos zapatos europeos de diseñador impecables. Todo en él gritaba dinero y poder. «Querida, acabas de darme la solución a un problema de $2 millones», dijo él, ahora en francés fluido. Como una joven mexicana, conoce las particularidades de la legislación laboral francesa. Jimena sintió que las piernas le flaqueaban. Desde pequeña había tenido facilidad con los idiomas, pero nunca había sabido explicar de dónde venía ese don. Simplemente escuchaba y comprendía, como si fuera algo natural, pero nunca había hablado de eso con nadie, sobre todo en el trabajo. Yo no sé, señor», tartamudeó en español. «A veces escucho cosas y...» «Hablas francés como una nativa de Marsella», la interrumpió él todavía en francés. «Tus palabras, la construcción de las frases, incluso el uso del subjuntivo. Eso no se aprende en un curso, querida». El café estaba casi vacío en ese atardecer. Solo 2 clientes bebían sus tazas en silencio al fondo del establecimiento. Jimena miró nerviosamente hacia la gerencia, temiendo que Verónica la viera conversando con un cliente durante su turno. «Señor, necesito volver al trabajo», dijo ella intentando alejarse. «Espera». Él tomó suavemente su brazo. «Me llamo André Lefebvre. Necesito hablar contigo, pero no aquí. Es sobre tu familia». «¿Mi familia?». Jimena se detuvo al instante. «Usted no conoce a mi familia». André sacó del bolsillo una tarjeta de presentación elegante y escribió algo al reverso. Se la entregó con una mirada que mezclaba seriedad y compasión. «Tu turno termina a las 8, ¿no? Encuéntrame en el vestíbulo del Hotel Gran Ciudad a las 9. Tengo información sobre tu madre que puede interesarte». «¿Mi madre?». El corazón de Jimena se aceleró. «Mi madre me abandonó cuando yo tenía 3 años. No sé nada sobre ella. Exactamente por eso necesito hablar contigo». André guardó la cartera y se ajustó la corbata. «Tu madre no te abandonó, Jimena. Le impidieron volver a ti». Antes de que ella pudiera preguntar algo, André había salido del café, dejando atrás solo el perfume caro y 1 millón de preguntas en la mente de Jimena. Ella miró la tarjeta. «André Lefebvre, director ejecutivo, Corporativo Lefebvre Internacional». Al reverso, él había escrito: «Tu madre trabajó para mí. Nunca dejó de intentar volver a ti». El resto del turno pasó como un borrón. Jimena quemó 3 tazas de café, tiró una bandeja de sándwiches y casi se peleó con Verónica, la gerente. Su mente estaba completamente enfocada en las palabras de André. ¿Será que era verdad? ¿Será que su madre no la había abandonado como siempre había creído? A las 8 en punto, Jimena salió del café prácticamente corriendo.
Tenía 1 hora para llegar al hotel y descubrir qué sabía André sobre su madre. Durante toda su vida, la única información que tenía era lo que su abuela Elena le había contado, que su madre era demasiado joven, irresponsable, y se había ido dejándola atrás sin mirar atrás. El trayecto en autobús hasta Polanco pareció eterno. Jimena no dejaba de mirar su reflejo en el vidrio de la ventana. Sus rizos estaban despeinados después de un día entero de trabajo, y la playera blanca del uniforme estaba manchada de café. No exactamente la ropa ideal para encontrarse con un empresario en uno de los hoteles más caros de Monterrey. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Al llegar al lobby del Hotel Gran Ciudad, Jimena se sintió completamente fuera de lugar. El mármol brillante, las arañas de cristal y los huéspedes elegantemente vestidos contrastaban drásticamente con su apariencia sencilla. Buscó a André y lo encontró sentado en un sillón de cuero, leyendo un periódico francés. Jimena se levantó al verla. Gracias por venir. Sé que debes estar confundida. Confundida es poco, admitió ella, sentándose en el sillón de al lado. ¿Usted realmente conoció a mi madre? André dobló cuidadosamente el periódico y la miró con seriedad. No solo la conocí, fue una de mis mejores empleadas durante 5 años. Su nombre era Beatriz Méndez, ¿correcto? El corazón de Jimena casi se detuvo. Nadie había mencionado jamás el nombre completo de su madre. Su abuela siempre se refería a ella solo como su madre o aquella irresponsable. ¿Cómo sabe usted su nombre? Porque Beatriz trabajaba como traductora en mi empresa. Hablaba 7 idiomas con fluidez: español, francés, inglés, portugués, italiano, alemán y árabe. Era una de las personas más inteligentes que he conocido. Eso es imposible, Jimena negó con la cabeza. Mi abuela me dijo que era solo una chica que se embarazó joven y no supo lidiar con la responsabilidad. Tu abuela te mintió, dijo André con amabilidad. O al menos omitió partes importantes de la verdad. Beatriz no te abandonó, Jimena. Se fue a París por trabajo, con la promesa de que volvería en 6 meses para buscarte. Pero las cosas se complicaron. ¿Qué tipo de complicaciones? André suspiró profundamente, como si cargara un peso en la espalda desde hacía mucho tiempo. La empresa se estaba expandiendo hacia Europa y necesitábamos a alguien que pudiera manejar contratos internacionales complejos. Beatriz era perfecta para el trabajo, pero lo que debía ser una misión temporal se convirtió en algo mucho más largo debido a problemas legales y burocráticos. ¿Y ella no podía volver? No, sin abandonar un proyecto de millones de dólares que dependía de ella. Quedó atrapada entre 2 decisiones imposibles: volver a ti y perjudicar a cientos de familias que dependían del éxito del proyecto, o quedarse y terminar el trabajo con la esperanza de volver poco después. Jimena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. Durante toda su vida había cargado con el dolor del abandono, creyendo que no era lo suficientemente buena para que su propia madre se quedara con ella. Pero al menos pudo llamarme, escribirme. Ya lo intentó. Andrés sacó del bolsillo interno del saco un sobre amarillento por el tiempo. Estas son algunas de las cartas que me pidió que te entregara personalmente. Más de 50 cartas a lo largo de los años. Todas volvieron. ¿Volvieron? Tu abuela se negaba a recibirlas. Decía que era mejor que creciera sin la influencia de una madre que había elegido el dinero sobre su hija. Fueron sus palabras. Jimena tomó el sobre con manos temblorosas. Podía sentir varias cartas dentro, todas dirigidas a ella. Algunas con su edad de 4 años, otras de 5, 6, 7. Su madre le había escrito durante todos esos años. ¿Puedo leerlas? Claro, pero prepárate. Tu madre sufrió mucho con la separación. Jimena abrió la primera carta, fechada hace casi 20 años. Estaba escrita a mano, con una caligrafía delicada. Mi pequeña Jimena, mamá está muy lejos, pero piensa en ti todos los días.
Sé que aún eres muy pequeña para entender, pero mamá tuvo que viajar para trabajar y ahorrar dinero para que podamos tener una vida mejor juntas. Cuento los días para volver y darte todos los besitos que estoy guardando aquí en mi corazón. Te amo más que a nada en el mundo, mamá. Las lágrimas ahora caían libremente por el rostro de Jimena. Ella hojeó rápidamente las otras cartas, viendo cómo la caligrafía de su madre cambiaba a lo largo de los años, cómo la esperanza en las palabras iba dando lugar a la desesperanza. «¿Por qué me está contando esto ahora?», preguntó entre sollozos. «Porque hoy, cuando hablaste francés, reconocí algo que solo podía haber venido de Beatriz. Ella tenía exactamente el mismo don que tú demostraste, la misma facilidad natural con los idiomas, la misma capacidad de absorber lenguas como si fueran música. Ella sigue viva». André hizo una pausa larga antes de responder. «Sí, vive en Marsella. Nunca se casó, nunca tuvo otros hijos. Trabaja como profesora de francés para inmigrantes. Todos los años, en tu cumpleaños, me llama llorando, preguntando si tengo noticias tuyas. El mundo de Jimena se desmoronó por completo. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su origen, sobre el abandono, era una mentira construida por la sobreprotección de su abuela. Su madre estaba viva, del otro lado del océano, sufriendo tanto como ella había sufrido todos esos años. «Quiero hablar con ella», dijo entre lágrimas. «Quiero conocerla». «Puedo arreglarlo». Andrés sonrió por primera vez desde que se encontraron. «Pero antes, hay más cosas que necesitas saber». «¿Más cosas?». «Sobre por qué hablas francés tan bien, sobre la verdadera razón por la que tu abuela te mantuvo lejos de tu madre, y sobre Verónica». «¿Verónica? ¿La gerente del café? ¿Qué tiene que ver ella con esto?». Andrés se inclinó hacia adelante, con una expresión grave. «Verónica es prima de tu madre. Sabe toda la verdad desde hace años y nunca te dijo nada. De hecho, te ha tratado mal a propósito. Esto es una locura». Jimena se levantó del sillón. «¿Por qué haría algo así?». «Envidia, querida». Cuando Beatriz recibió la oportunidad de trabajar en Europa, Verónica también se postuló para el puesto. Se enfureció cuando elegí a tu madre en lugar de a ella. Desde entonces, guardó un resentimiento que transfirió a ti». La mente de Jimena daba vueltas. Verónica siempre había sido dura con ella, más que con los demás empleados. Pequeñas humillaciones diarias, críticas constantes, nunca un elogio o reconocimiento. Ahora todo tenía sentido. Pero ¿cómo sabía ella quién era yo? Tu abuela y la madre de Verónica eran hermanas. Cuando empezaste a trabajar en el café, Verónica te reconoció de inmediato. Vio una oportunidad de vengarse indirectamente de Beatriz. ¿Mi abuela sabía eso? Sospecho que sí. Tu abuela conocía el vínculo familiar, pero permitió que trabajaras ahí de todos modos. Tal vez pensaba que Verónica cuidaría de ti, o tal vez quería mantenerte lejos de cualquier conexión con tu madre. Jimena volvió a sentarse, sintiéndose completamente perdida. «Entonces toda mi vida estuvo basada en mentiras y venganzas». «No completamente». André tomó sus manos gentilmente. «El amor de tu abuela por ti es real. Puede que haya tomado decisiones equivocadas, pero creía que te estaba protegiendo. Y el don que tienes, esa capacidad extraordinaria con los idiomas, eso vino de tu madre. Es un regalo que nadie puede quitarte. ¿Qué hago ahora? Primero, hablamos con tu abuela. Ella necesita contar la verdad completa. Después, si quieres, puedo arreglar una llamada con tu madre. Y finalmente, necesitas decidir qué quieres hacer con tu vida». «¿Qué quiere decir?». André sonrió de nuevo. «Jimena, tienes un talento que vale una fortuna en el mundo de los negocios. Tu capacidad con los idiomas, combinada con tu inteligencia natural, podría abrir puertas que ni te imaginas. Te estoy ofreciendo la misma oportunidad que le ofrecí a tu madre hace más de 20 años. Trabajar en su empresa, trabajar conmigo, aprender el negocio, viajar por el mundo, usar tus dones. Y tal vez, quién sabe, reunirte con tu madre en París.
El corazón de Jimena latía tan fuerte que podía oír el sonido de su propia sangre corriendo por las venas. Una parte de ella quería aceptar de inmediato, partir hacia Francia y conocer a la madre que nunca la había abandonado. Pero otra parte pensaba en la abuela anciana, en las responsabilidades, en la vida que había construido en México. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Claro, pero no te tardes demasiado. Tu madre no se está haciendo más joven, y nosotros tampoco». Andrés se levantó, se acomodó el saco y le extendió otra tarjeta. «Mi número personal. Llámame cuando tomes una decisión. Y Jimena, te pareces mucho a ella. La misma determinación en la mirada, la misma fuerza interior. Ella estaría muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Después de que Andrés se fue, Jimena se quedó en el vestíbulo del hotel por más de una hora, simplemente sosteniendo las cartas y procesando todo lo que había descubierto. Su vida había cambiado por completo en cuestión de horas. Todo lo que creía sobre sí misma, sobre su familia, sobre su futuro, estaba ahora en cuestión. El viaje de regreso a casa fue aún más largo que el de ida. Jimena vivía con su abuela Elena en un pequeño departamento en Polanco, a pocos metros del hotel donde acababa de descubrir la verdad sobre su madre. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Cuando llegó a casa, encontró a Elena viendo la telenovela estelar de las 9, como todas las noches. La señora de 72 años estaba acurrucada en el sofá, usando la bata rosa que le habían regalado la Navidad pasada. Su cabello gris estaba recogido en un chongo flojo y usaba los lentes gruesos de los que se quejaba porque le molestaban en la nariz. «Llegaste tarde hoy», comentó Elena sin quitar los ojos de la televisión. «Abuela, necesitamos hablar», dijo Jimena, apagando la tele con el control remoto. «Oye, la estaba viendo». «Abuela, sé la verdad sobre mi madre». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Elena se quedó inmóvil por varios segundos. Luego se quitó lentamente los lentes y los puso en el brazo del sofá. «¿Qué verdad?» «Que no me abandonó, que se fue a trabajar a Francia con la promesa de volver, que me escribió cartas que usted se negó a entregar». «¿Quién te contó eso?» «André Lefebvre, el jefe de la empresa donde ella trabajaba». Elena cerró los ojos y suspiró profundamente. «Sabía que un día esto pasaría», murmuró. «Esperaba que nunca pasara, pero sabía que era posible». «¿Por qué, abuela? ¿Por qué me mintió todos estos años?» «Porque te amo». Elena abrió los ojos que ahora estaban llenos de lágrimas. «Porque vi a mi hija partir dejando atrás a una niña de 3 años, y no podía soportar verte crecer esperando a alguien que tal vez nunca volvería». «Pero ella quería volver. Escribió cartas, intentó hacer contacto. ¿Y qué debía hacer yo? Dejarte crecer dividida entre 2 mundos. Dejarte vivir en la esperanza y en la incertidumbre. Era mi derecho elegir. Tenías 3 años». Elena se levantó del sofá mostrando una energía que Jimena no le veía desde hacía tiempo. 3 años, Jimena. No podías elegir nada. Y yo vi cómo sufrió cuando decidió irse. Vi las lágrimas, la agonía, la duda. Si ella realmente te quisiera tanto, no se habría ido. Se fue a trabajar, para darnos una vida mejor. Ella se fue porque eligió su carrera antes que a ti. La voz de Elena estaba ahora llena de amargura acumulada, y cuando vio que no podía volver rápido, fue más fácil continuar en Francia que enfrentar la realidad aquí. «Eso no es verdad». Jimena sintió que las lágrimas volvían. «El señor André me dijo que ella llamaba todos los años en mi cumpleaños». Elena dejó de moverse. Su expresión cambió por completo, mostrando algo que parecía culpa mezclada con dolor. Ella llamaba», admitió finalmente. «¿Y usted contestaba?» «Sí». «¿Y qué le decía?» «Que estabas bien, que crecías feliz, que no preguntabas por ella». «Abuela». «Y le decía que dejara de llamar, que estaba siendo egoísta, que merecías vivir tu vida sin la sombra de una madre que no podía estar presente». Jimena se sentó pesadamente en el sofá, junto a su abuela. 2 generaciones de mujeres, 2 perspectivas diferentes sobre el amor y el sacrificio. «¿Usted realmente creía que me estaba protegiendo?
Lo sigo creyendo. Elena tomó las manos de Jimena. Creciste fuerte, independiente, trabajadora. Si te hubieras quedado esperando a una madre que vivía al otro lado del mundo, te habrías convertido en una persona frustrada, siempre mirando lo que no tenías en lugar de construir tu propia vida. Pero siempre sentí un vacío, abuela. Siempre me pregunté por qué no era lo suficientemente buena para que ella se quedara. Y yo intenté llenar ese vacío con todo el amor que tenía. Lo sé, y estoy agradecida por eso. Pero aún así, era mi derecho saber la verdad. Se quedaron en silencio por unos minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Elena finalmente. «No sé. El señor André ofreció un trabajo en su empresa. Dijo que puedo conocer a mi madre. ¿Quieres aceptar? Una parte de mí quiere, otra parte tiene miedo, y otra parte no quiere dejarla sola». Elena sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. «Jimena, yo ya viví mi vida. Cometí mis errores, tomé mis decisiones. Algunas correctas, otras equivocadas. Pero tú estás en el comienzo de tu vida. No puedes dejar que las decisiones de una vieja determinen tu futuro. Pero ¿y si voy y me decepciono? ¿Y si mi madre no es la persona que imagino? Entonces vuelves. Tu casa siempre estará aquí. ¿Y si voy y me gusta tanto que decido quedarme? Entonces seré feliz sabiendo que encontraste tu lugar en el mundo». Jimena abrazó a su abuela, sintiendo el olor familiar de talco y lavanda que siempre había asociado con seguridad y hogar. «Necesito procesar todo esto», dijo. «Necesito pensar bien antes de tomar cualquier decisión». «Claro, pero Jimena, si decides ir, quiero que sepas que no guardo rencor hacia tu madre. Yo también la amo. Es mi hija. Las decisiones que tomé fueron basadas en el miedo de perderte también. Tal vez fueron equivocadas, pero fueron hechas con amor. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando ahora continuando. A la mañana siguiente, Jimena despertó con una sensación extraña. Por un momento, no pudo identificar qué era diferente, hasta que se dio cuenta de que por primera vez en años no sentía ese vacío familiar en el pecho. Saber que su madre no la había abandonado, que había sufrido tanto como ella, de alguna manera había curado una herida antigua. Llegó al café todavía procesando todo lo que había descubierto. Verónica estaba en el mostrador, revisando la caja de la noche anterior. Por primera vez, Jimena la miró con otros ojos. La mujer de unos 40 años, cabello castaño siempre recogido en una cola de caballo apretada, expresión perpetuamente agria, era su prima. Familia. «Llegas tarde», dijo Verónica sin levantar la vista del papel. «5 minutos», respondió Jimena amarrándose el delantal. «5 minutos que salen de tu salario». Normalmente Jimena bajaría la cabeza y aceptaría la crítica en silencio. Pero no hoy. «Verónica, ¿puedo hablar contigo? Estoy ocupada». «Es sobre mi madre». Las manos de Verónica se detuvieron sobre el papel. Levantó la vista lentamente con una expresión cautelosa. «¿Tu madre?» «Beatriz Méndez, tu prima». El rostro de Verónica palideció visiblemente. Miró alrededor del café, verificando si alguien estaba escuchando. Luego le hizo señas a Jimena para que la siguiera hasta la pequeña oficina del fondo. «¿Cómo te enteraste?», preguntó en cuanto cerró la puerta. «Encontré a alguien que trabajó con ella, alguien que me contó la verdad». «¿Qué verdad?». «Que no me abandonó, que se fue a trabajar a Francia y que tú sabías todo esto». Verónica se sentó pesadamente en la silla detrás del escritorio desordenado. «¿Y qué quieres que haga con eso?». «Quiero saber por qué nunca me dijiste nada, por qué me dejaste creer que ella no me quería». «Porque no era mi responsabilidad». La voz de Verónica se escuchó defensiva. «Tu abuela pidió que no se hablara del tema. Dijo que era mejor para ti. Pero me tratabas mal por eso, ¿no es así?». Verónica guardó silencio por un largo momento.
Tu madre siempre fue la favorita, dijo finalmente. Más bonita, más inteligente, más talentosa. Cuando aquel francés apareció ofreciendo el trabajo de sus sueños, claro que la eligieron a ella. Yo también me postulé, ¿sabías? Estudié francés durante 2 años, me preparé, hice entrevistas, pero no importaba lo que yo hiciera. Beatriz siempre era la primera opción. Entonces te desquitaste conmigo. Yo... Verónica suspiró. No fue consciente al principio, pero cuando te vi trabajando aquí, tan parecida a ella, con la misma forma de hablar, los mismos gestos, fue como si el tiempo no hubiera pasado, y toda esa rabia que sentía volvió. ¿Eso es justo conmigo? No, no es justo. Pero la vida no es justa, Jimena. Tu madre tuvo oportunidades que yo nunca tuve. Y ahora tú también las vas a tener, ¿no? ¿Cómo? El hombre que estuvo aquí ayer te va a ofrecer lo mismo que le ofreció a ella. Así funciona el mundo. Unas personas nacen con suerte, otras no. Jimena sintió una mezcla de lástima y enojo hacia Verónica. Por un lado, entendía la frustración de la mujer. Por otro, no podía aceptar que eso justificara años de trato cruel. Verónica, lamento mucho que hayas pasado por eso, pero eso no me da derecho a ser tratada mal por algo que no fue mi culpa. Tienes razón, admitió Verónica, y te pido disculpas. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero me arrepiento. Gracias por decirme esto. ¿Vas a aceptar su trabajo? Aún no lo decido. Si yo fuera tú, lo aceptaría. No pierdas la oportunidad que tu madre tuvo, y que yo nunca tuve. El resto del día en el café pasó de manera extraña. Verónica no hizo ninguna crítica, no se quejó de nada, incluso llegó a elogiar el café que Jimena preparó para un cliente. Los demás empleados notaron el cambio, pero nadie comentó nada. Jimena pasó todo el turno pensando en la conversación con André. La oportunidad de trabajar en su empresa, de conocer a su madre, de usar sus talentos naturales, pero también pensaba en su abuela, en la vida sencilla que había construido en México, en los miedos de comenzar algo completamente nuevo. Al final del turno, tomó una decisión. Tomó el teléfono y marcó el número que André le había dado. Bueno, señor André, soy Jimena. Jimena, qué gusto oír tu voz. ¿Ya pensaste en mi propuesta? Sí, lo hice, y tengo algunas preguntas. Claro, puedes preguntar. Si acepto trabajar con usted, ¿podré volver a México cuando quiera? Claro, no es una prisión, es un empleo. ¿Y mi abuela podría venir a visitarme? Naturalmente, incluso puedo arreglarlo. ¿Y sobre mi madre, qué es exactamente lo que usted tiene en mente? Bueno, eso dependería de ustedes dos. Puedo arreglar un primer contacto por teléfono, luego una videollamada, y si ambas se sienten cómodas, un encuentro en persona. ¿Ella sabe que usted me encontró? Aún no. Quería asegurarme de que estuvieras interesada antes de crear expectativas. Entiendo. Jimena, ¿puedo ser franco contigo? Claro. Tu madre nunca se recuperó por completo de haberte dejado atrás. Ella funcionó, trabajó, construyó una vida, pero siempre le faltó algo. Todos los años, en tu cumpleaños, se deprime durante semanas. Conocerla podría ser la cura que necesita, pero también podría reabrir viejas heridas. ¿Qué me está diciendo? Que necesitas estar segura de que estás lista para esto. Conocer a tu madre no se trata solo de ti, se trata de ella también, y de 20 años de dolor que ambas cargan. Jimena se quedó en silencio, asimilando el peso de las palabras de André. Acepto, dijo finalmente. ¿Estás segura? Lo estoy, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero hablar con ella primero, por teléfono. Antes de tomar cualquier decisión sobre mudanza o empleo, necesito escuchar su voz, saber cómo me siento al conversar con ella. Eso es muy sensato. Puedo arreglarlo para mañana por la noche, si quieres. Mañana por la noche está bien. Jimena, estás haciendo lo correcto. Sé que estás asustada, pero algunas oportunidades solo aparecen una vez en la vida.
Después de colgar, Jimena caminó lentamente por las calles de Polanco, observando la vida transcurrir a su alrededor. Parejas de ancianos caminaban de la mano por la playa, niños jugaban en los parques infantiles, vendedores ambulantes ofrecían sus productos. Todo parecía normal, común, familiar. Era la vida que siempre había conocido. Mañana por la noche, todo podría cambiar. Mañana por la noche, escucharía la voz de su madre por primera vez en más de 20 años. En casa, le contó a Elena sobre la conversación con André y sobre su decisión de aceptar el primer contacto. ¿Estás segura de que estás lista?, preguntó la abuela. No, pero creo que nunca voy a estar completamente lista. Algunas cosas hay que hacerlas aunque no estemos seguras. Has crecido, Jimena. Estás tomando tus propias decisiones, enfrentando tus miedos. Estoy orgullosa de ti. Gracias, abuela. Por todo, por los errores y los aciertos, por criarme, por amarme, por darme una base sólida para volar. Y vas a volar lejos, mi nieta, lo sé. Esa noche Jimena apenas pudo dormir. Se quedó imaginando cómo sería la voz de su madre, qué se dirían la una a la otra, cómo se reconocerían a través de las palabras. ¿Será que Beatriz recordaría cómo era Jimena de pequeña? ¿Será que ella también había imaginado este momento durante todos esos años? El día siguiente en el café pasó muy lento. Verónica seguía siendo más amable. Incluso llegó a preguntar si Jimena estaba bien cuando la vio especialmente distraída. ¿Vas a hablar con ella hoy?, preguntó al final de la tarde. ¿Cómo lo sabes? Por la forma en que estás. Es la misma forma en que se ponía tu madre cuando estaba nerviosa. De verdad te pareces mucho a ella. ¿Cómo era ella?, preguntó Jimena, dándose cuenta de que nunca había hablado con alguien que realmente conociera a su madre. Intensa, dijo Verónica después de pensar un momento. Cuando se entusiasmaba con algo, iluminaba todo el ambiente. Y cuando estaba preocupada se ponía igual que tú ahora, mordiéndose las uñas, tocándose el cabello, sin poder quedarse quieta. ¿Hago eso? Lo estás haciendo ahora. Verónica sonrió, por primera vez desde que Jimena la conocía. Ella también tenía esa manía de hablar sola en distintos idiomas cuando estaba nerviosa. A veces italiano, a veces francés, a veces inglés, como si los otros idiomas expresaran mejor lo que estaba sintiendo. Yo también hago eso, admitió Jimena sorprendida. Herencia genética, dijo Verónica. El talento de ustedes dos para los idiomas es impresionante. Yo estudié francés por años y nunca me acerqué al nivel que ustedes tienen naturalmente. A las 8 de la noche, Jimena estaba en casa sentada junto al teléfono, esperando que André llamara. Elena estaba en la cocina, preparando té, pero Jimena sabía que solo se estaba ocupando para disimular el nerviosismo. El teléfono sonó a las 8:15. ¿Jimena? Soy yo, André. Hola, señor André. Tu mamá está aquí conmigo. Le expliqué toda la situación. Ella está... Bueno, está muy emocionada. ¿Estás lista? Creo que sí. Te paso el teléfono con ella ahora. Jimena escuchó un ruido del teléfono pasando de una mano a otra, luego un silencio que duró varios segundos. ¿Jimena? Una voz femenina, suave, con un ligero acento que mezclaba el español y el francés. Mamá. La palabra salió con naturalidad, como si la hubiera practicado durante 20 años. Hija mía, hija mía. Ambas comenzaron a llorar al mismo tiempo. Jimena podía escuchar los sollozos de su madre al otro lado de la línea, mezclados con los suyos propios. Era como si 20 años de dolor estuvieran siendo liberados de una sola vez. Lo siento mucho, dijo Beatriz entre lágrimas. Siento mucho no haber podido volver. Siento mucho que hayas crecido sin mí. Lo siento por todo. Mamá, no fue tu culpa, logró decir Jimena. Sé que no fue tu culpa. Todos los días pensaba en ti. Todos los días me preguntaba cómo estabas, si te encontrabas bien, si me necesitabas. Siempre la necesité, siempre la extrañé. ¿Cómo estás? ¿Cómo creciste? André me dijo que eres una muchacha hermosa, inteligente, trabajadora. Estoy bien, mamá. La abuela Elena me crió bien.
pero siempre tuve un vacío que nunca pude explicar. Yo también, hija mía, yo también. Hablaron por más de 2 horas. Beatriz contó sobre su vida en Francia, sobre el trabajo, sobre cómo había intentado volver varias veces. Jimena habló sobre su infancia, sobre la escuela, sobre el trabajo en el café, sobre los sueños que tenía. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. «Hablas francés», observó Beatriz en cierto momento de la conversación. «Hablo varios idiomas, en realidad. No sé cómo los aprendí. Es un don de la familia. Mi padre, tu abuelo, también tenía esa facilidad. Es una herencia que pasa de generación en generación. No conocí a mi abuelo. Él falleció cuando eras un bebé, pero habría estado muy orgulloso de ti. Siempre decía que las lenguas son puentes que conectan personas, culturas, corazones. André me ofreció trabajo en su empresa. Lo sé. ¿Y vas a aceptar? No sé. Todavía estoy pensándolo. Jimena, no tomes esa decisión por mi causa. Si quieres aceptar porque es una buena oportunidad para ti, acéptala. Si quieres rechazarla porque prefieres tu vida en México, recházala. Pero no bases tu elección en el miedo o en la culpa. Quiero conocerla en persona. Yo también quiero mucho conocerte, pero quiero que sea porque tú quieres, no porque te sientas obligada. Mamá, ¿puedo llamarla mamá? Es lo que más quiero en el mundo. Mamá, quiero intentarlo. Quiero aceptar el trabajo, ir a Francia, conocerla, pero tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? De descubrir que somos personas muy diferentes, de descubrir que 20 años de separación crearon un abismo que no podemos cruzar, de lastimar a la abuela Elena, de fallar en el trabajo, de 1.000.000 de cosas. Jimena, ¿puedo contarte un secreto? Puede. Yo también tengo mucho miedo, miedo de que no te guste como soy, miedo de que me veas como la madre que no pudo quedarse, miedo de que 20 años sean demasiado tiempo para recuperar, pero ¿sabes lo que descubrí durante todos estos años? Que el miedo es parte del amor. Cuando amamos a alguien mucho, siempre tenemos miedo de perder, de lastimar, de no ser suficientes. El miedo no es lo opuesto al amor. Es la prueba de que el amor existe. Nunca lo había visto de esa forma. Y sobre tu abuela, no le guardo rencor, Jimena. Ella hizo lo que creyó mejor para ti. Fue difícil para mí, pero entiendo que fue una decisión difícil para ella también. Si decides venir a Francia, podemos traerla de visita, o puedes volver siempre que quieras. Usted me ama aunque no me conozca. Te amo desde el primer momento en que supe que existías, y te amaré hasta el último día de mi vida. Eso nunca cambió, incluso con la distancia, incluso con el tiempo. Cuando finalmente colgaron el teléfono, Jimena sabía que su decisión estaba tomada. Elena, que se había quedado en la cocina durante toda la conversación, apareció con 2 tazas de té. Y entonces, voy a aceptar el trabajo, voy a conocer a mi madre. ¿Cómo te sientes? Asustada, ansiosa, esperanzada, triste por dejarla a usted, entusiasmada con las posibilidades, todo al mismo tiempo. ¿Cuándo te vas? André dijo que puedo empezar dentro de un mes, tiempo suficiente para organizarme, para dejar el café, para prepararnos. Jimena, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, y muy orgullosa también de la mujer en la que se ha convertido tu madre. Las dos son valientes, inteligentes, decididas. Gracias, abuela, por todo, por amarme cuando nadie más estaba aquí para hacerlo. Siempre estaré aquí, siempre será tu casa, tu familia, tu puerto seguro. ¿Usted va a estar bien sola? Voy a estar bien y además sé que vas a volver de visita y que también voy a conocer a mi hija en persona. ¿Usted quiere hablar con ella? Mucho. Hay muchas cosas que necesitamos hablar ella y yo. En los días que siguieron, Jimena pasó por una montaña rusa emocional. Un momento estaba entusiasmada con las posibilidades, al siguiente estaba aterrada por el cambio. André la ayudó con la documentación, la visa, los preparativos prácticos. También organizó conversaciones regulares entre Jimena y Beatriz, para que se fueran conociendo gradualmente. En el café,
La noticia de que Jimena dejaba el empleo causó sorpresa general. Verónica, sorprendentemente, organizó una pequeña fiesta de despedida. «Perdón de nuevo por todo», le dijo a Jimena el día de la despedida. «Y dile a tu madre que siento mucho la forma en que ocurrieron las cosas». «Se lo diré, sí». «Y Jimena, aprovecha esta oportunidad. Es lo que tu madre querría que hicieras». El mes pasó rápidamente. Jimena vendió algunos muebles, organizó sus cosas, sacó los documentos necesarios. André le había conseguido un departamento pequeño en París, cerca de la oficina de la empresa. El trabajo inicial sería como asistente de traducción, pero con perspectivas de crecimiento rápido. En la víspera del viaje, Elena ayudó a Jimena a hacer las maletas. «No olvides el abrigo de lana», dijo la abuela. «París es frío en invierno». «No es invierno, abuela, pero pronto lo será, y necesitas estar preparada». «Abuela, ¿está usted segura de que está bien con esto?» «Lo estoy. ¿Y sabes por qué? Porque durante 20 años me preocupé por saber si estaba tomando las decisiones correctas para ti. Ahora, tú estás tomando tus propias decisiones. Eso significa que hice mi trabajo como abuela. Usted hizo un trabajo perfecto como abuela. No perfecto, cometí errores, pero lo hice con amor. Y eso fue lo que importó». En el aeropuerto, André esperaba a Jimena junto con Elena. Él había hecho los arreglos para que la abuela pudiera acompañarla hasta la puerta de embarque. «¿Lista para la aventura?», preguntó él. «Tan lista como puedo estar. Tu madre está en el aeropuerto de París esperándote. No ha podido dormir durante las últimas 3 noches. Yo tampoco. Es normal. Están a punto de reencontrarse después de más de 20 años. Sería extraño que no estuvieran nerviosas. El abordaje fue emocionalmente difícil. Jimena se despidió de Elena entre muchas lágrimas, prometiendo llamar en cuanto llegara, prometiendo volver pronto de visita, prometiendo cuidar de sí misma. «Ve, mi nieta, ve a encontrar a tu madre. Ve a descubrir quién eres realmente». Durante el vuelo de 11 horas a París, Jimena alternaba entre dormir y estar despierta, imaginando cómo sería el encuentro. André había mostrado fotos recientes de Beatriz y ella había reconocido algunos rasgos en su propio rostro. Los mismos ojos, la misma forma de la nariz, la misma manera de sonreír. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de París-Orly, el corazón de Jimena latía tan fuerte que podía sentir las pulsaciones en el cuello. André la esperaba justo en la salida de la zona de desembarque. «¿Cómo estuvo el vuelo?» «Largo», dijo Jimena, todavía aturdida por la diferencia de horario. «Tu madre está aquí. Llegó 3 horas antes que tu vuelo». «¿Dónde?» «Allí». André señaló a una mujer de unos 45 años, cabello castaño recogido en un chongo, con un abrigo beige. Estaba de espaldas, mirando por la ventana. «¿Esa es ella?» «Es ella». Jimena caminó lentamente hacia su madre, sintiendo las piernas temblorosas. Cuando estaba a pocos metros de distancia, Beatriz se volvió, como si hubiera sentido su presencia. El encuentro de sus miradas duró una eternidad. Madre e hija se miraron en silencio, absorbiendo cada detalle, cada rasgo, cada semejanza. Luego, simultáneamente, comenzaron a caminar una hacia la otra. «Jimena», dijo Beatriz, extendiendo las manos. «Mamá», respondió Jimena, tomando las manos de su madre. Se abrazaron allí mismo, en medio del aeropuerto concurrido, llorando y riendo al mismo tiempo. 20 años de separación se estaban sanando en cuestión de segundos. «Eres aún más hermosa de lo que imaginaba», dijo Beatriz, separándose un poco para mirar a su hija. «Usted también es hermosa». «Estoy vieja». «Está hermosa». André observó la escena desde lejos, con una sonrisa satisfecha. Después de tantos años cargando la culpa de haber separado a madre e hija, por fin había logrado reunirlas. «¿Nos vamos a casa?», sugirió Beatriz. «Preparé un almuerzo especial para ti». «¿Casa?» «Mi apartamento. Nuestra casa, por el tiempo que quieras quedarte». El apartamento de Beatriz era pequeño pero acogedor, ubicado en el 6º piso de un edificio antiguo en Le Marais.
Tenía una vista hermosa de la Torre Eiffel y estaba decorado con muy buen gusto, mezclando elementos franceses y mexicanos. «Aquí es tu habitación», dijo Beatriz, abriendo la puerta de un cuarto pequeño con una cama individual, un escritorio y un armario. «Sé que es sencillo, pero es perfecto», interrumpió Jimena emocionada al ver que su madre había preparado un espacio especialmente para ella. Durante el almuerzo, hablaron de todo y de nada. Beatriz quería saber sobre la infancia de Jimena, sobre la escuela, sobre los amigos, sobre los sueños. Jimena quería saber sobre la vida de su madre en Francia, sobre el trabajo, sobre cómo había sido vivir lejos de México durante tanto tiempo. «¿Por qué nunca te volviste a casar?», preguntó Jimena en cierto momento. «Lo intenté, conocí a algunas personas, tuve algunas relaciones, pero nunca pude comprometerme por completo. Siempre sentía que te estaba traicionando, que te abandonaba por segunda vez. Eso no es justo contigo misma». «Puede ser, pero así era como me sentía, como si no mereciera ser completamente feliz mientras tú crecías sin mí. Mamá, mereces ser feliz, y quiero que lo seas. Ahora que estás aquí, tal vez pueda serlo». En los días siguientes, Jimena comenzó a trabajar en la empresa de André. El trabajo era desafiante, pero gratificante. Ayudaba con traducciones, participaba en reuniones internacionales, utilizaba sus dones lingüísticos de maneras que nunca había imaginado. Por la noche, volvía a casa y hablaba con Beatriz. Cocinaban juntas, veían películas, caminaban por las calles de París. Lentamente, fueron construyendo una relación que mezclaba el cariño de madre e hija con el descubrimiento de dos adultas conociéndose. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», dijo Beatriz una noche, mientras tomaban té en el pequeño balcón del apartamento. «¿Qué? ¿Cómo te convertiste en una persona tan buena, tan equilibrada, a pesar de todo? Tu abuela realmente hizo un trabajo excelente. Usted también lo habría hecho». «No estoy tan segura. Cuando eras pequeña yo era muy joven, muy impulsiva. Quizás no habría tenido la paciencia y la sabiduría que Elena tenía. Pero usted me habría amado. Eso, sí, eso lo habría hecho con toda la intensidad del mundo». Después de un mes en París, Jimena ya se sentía completamente adaptada. El trabajo iba bien, la relación con su madre se fortalecía cada día e incluso había hecho algunos amigos en la empresa. Pero aún extrañaba a su abuela, la vida en México, las pequeñas cosas familiares. «Estoy pensando en volver a México para visitarla», le dijo a Beatriz. «Claro, cuando quieras. ¿Usted quiere ir conmigo?». Beatriz dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró a Jimena con sorpresa. «¿Quieres que vaya contigo?». «Quiero. Creo que es hora de que usted y la abuela Elena hablen en persona». «¿Estás segura? Después de todo lo que pasó, estoy segura. Las dos me aman, y yo las amo a las dos. Es hora de sanar las heridas de toda la familia». 2 semanas después, Jimena y Beatriz aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Elena estaba esperando, visiblemente nerviosa. Cuando vio a Beatriz, se quedó inmóvil por unos segundos. «Hola, mamá», dijo Beatriz, usando la palabra que no pronunciaba desde hacía más de 20 años. «Beatriz», murmuró Elena, con lágrimas en los ojos. El abrazo entre suegra y nuera fue largo y lleno de perdón silencioso. 2 mujeres que habían tomado decisiones difíciles, motivadas por el amor a la misma persona. «Estás hermosa, hija mía», dijo Elena. «París te ha sentado bien. Gracias, mamá. Usted también está hermosa. Estoy vieja. Todas estamos envejeciendo, pero todavía hay tiempo para ser felices juntas». La semana que pasaron juntas en México fue sanadora para toda la familia. Beatriz conoció los lugares donde Jimena había crecido, visitó la escuela, el café donde ella había trabajado. Elena contó historias de la infancia de Jimena, mostró fotos, compartió recuerdos. «Gracias», dijo Beatriz a Elena en la última noche de la visita. «Gracias por cuidar de ella cuando yo no pude». «Gracias por perdonarme por las decisiones que tomé», respondió Elena. «Eran otros tiempos. Hiciste lo que creíste mejor. ¿Y tú?
¿No te arrepientes de haber ido a Francia? Me arrepiento de no haber podido volver antes, pero no me arrepiento de la oportunidad. Y ahora, gracias a André, conseguí lo mejor de dos mundos. A mi hija de vuelta y una carrera que me realiza. ¿Se va a quedar en Francia? Eso es decisión suya, pero espero que sí, al menos por un tiempo. Tiene tanto potencial, tantas oportunidades allá. ¿Y tú vas a visitarla aquí? Siempre que pueda, y siempre que ella quiera. En el vuelo de regreso a París, Jimena reflexionó sobre cómo su vida había cambiado por completo en pocos meses. De una simple mesera de café, se había convertido en parte de una empresa internacional. Vivía en París, había reencontrado a su madre y sanado viejas heridas familiares. ¿No te arrepientes?, preguntó Beatriz, notando la mirada pensativa de su hija. De nada. ¿Y tú? De nada. Solo me arrepiento de haber perdido tantos años juntas. Pero no vamos a perder ninguno más. No, no vamos. De vuelta al trabajo en París, Jimena descubrió que André tenía una nueva propuesta para ella. Como te adaptaste tan bien, estoy pensando en ascenderte. ¿Qué tal ser nuestra coordinadora de relaciones internacionales para Latinoamérica? Eso significa viajar regularmente a México, supervisar nuestros negocios allá, ser el puente entre París y Ciudad de México. Tendrías lo mejor de dos mundos. Acepto, dijo Jimena sin dudar. Ni siquiera quieres pensarlo un poco. No necesito. Es perfecto. 6 meses después, Jimena estaba completamente establecida en su nueva vida. Pasaba la mitad del tiempo en París, la mitad en México. Había rentado un departamento pequeño en Ciudad de México para sus estancias, pero siempre se quedaba algunos días con Elena en Polanco. Beatriz también comenzó a visitar México regularmente. Ella y Elena habían desarrollado una amistad sólida, basada en el amor mutuo por Jimena y en el perdón por las elecciones del pasado. ¿Sabes lo que descubrí?, dijo Jimena a André durante una reunión. ¿Qué? Que a veces la vida nos lleva por caminos que no entendemos en el momento, pero que tienen sentido al final. ¿Cómo así? Si mi madre no se hubiera ido a Francia, nunca habría desarrollado mis dones lingüísticos. Si mi abuela no me hubiera mantenido lejos de ella, nunca habría aprendido a ser independiente. Si no hubiera trabajado en el café, nunca lo habría conocido a usted. Todo estaba conectado. ¿Crees que estaba destinado a suceder? Creo que estaba destinado a funcionar, de una forma u otra. Un año después del primer encuentro en el café, Jimena organizó una pequeña fiesta en su casa en París. André estaba allí con su esposa. Beatriz había cocinado especialidades mexicanas. Elena había llegado la semana anterior para una visita de un mes. «Un brindis», dijo André, levantando su copa de vino, «por la familia que se reencontró, por las oportunidades que no dejamos escapar, y por el talento que conecta a las personas a través de las palabras, y por la valentía», agregó Beatriz, «por la valentía de Jimena de aceptar una oportunidad aterradora, por la valentía de Elena de perdonarme, y por mi propia valentía de volver a casa después de tantos años. Y por el amor», dijo Elena, «porque al final fue el amor el que nos trajo a todos aquí. Por el amor que une a las familias», coincidió Jimena, «incluso cuando están separadas por océanos y años». Esa noche, después de que todos se fueron, Jimena se sentó en el balcón de su departamento parisino, mirando las luces de la ciudad. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Verónica, desde México. «Vi tu entrevista en la revista. Felicidades por tu éxito. Tu madre estaría orgullosa». «Ah, espera. Está orgullosa». Jimena sonrió, escribió una respuesta cariñosa y luego se quedó unos minutos en silencio, pensando en cómo una simple frase susurrada en francés había cambiado completamente el curso de su vida. A veces pensó, los momentos más importantes de nuestras vidas suceden sin que nos demos cuenta en el momento. Una palabra dicha en el momento indicado, una oportunidad aprovechada, un puente construido entre dos personas que se aman, pero están separadas por el tiempo y la distancia. Tomó su cuaderno,
Había desarrollado el hábito de escribir sus reflexiones y escribió: «Hoy aprendí que el talento que llevamos dentro no es solo un don personal. Es una herramienta para conectar, para sanar, para reunir. Es una responsabilidad usar nuestros dones no solo para nuestro propio éxito, sino para construir puentes entre personas, culturas, familias». Luego cerró el cuaderno, dio el último sorbo de té y fue a prepararse para dormir. Mañana sería un día más dividido entre dos mundos, dos culturas, dos lenguas, pero ahora sabía que no estaba dividida, estaba multiplicada, enriquecida, completa. En ese mismo momento, al otro lado de París, Beatriz escribía en su propio diario: «Hoy mi hija me enseñó que el amor verdadero no muere con la distancia o el tiempo. Solo espera el momento adecuado para manifestarse. 20 años parecían una eternidad, pero fueron solo el tiempo necesario para que ella se convirtiera en la mujer fuerte e independiente que es hoy. No perdimos 20 años, ganamos una historia de reencuentro que nos hizo valorar aún más lo que tenemos». Y en México, Elena estaba hablando por teléfono con una antigua vecina. «¿Sabes lo que descubrí, Elsa? Descubrí que uno no necesita ser perfecto para hacer las cosas bien. Solo necesita amar de verdad y confiar en que el amor encuentra su camino». Fin de la historia. Ahora cuéntame qué te pareció esta historia de reencuentro y superación. ¿Ya viviste algo parecido en tu familia? ¿Conoces a alguien que tuvo que tomar decisiones difíciles por amor? Deja aquí en los comentarios tu opinión sincera sobre las decisiones que tomó cada personaje. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes que tocarán tu corazón.